Hola a todos, mi nombre es Pilar Peredo, soy estudiante del profesorado de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de UNICEN y en este video vamos a abordar un tema fundamental en las matemáticas de la secundaria, que son las derivadas. Pero no nos quedaremos simplemente con la teoría de las derivadas. Vamos a resolver un problema de aplicación, es decir, vamos a llevar las derivadas a nuestra vida cotidiana. Comenzaremos el video haciendo una breve introducción en la que recuperaremos algunos conceptos importantes sobre las derivadas. Luego presentaremos el problema de aplicación, lo resolveremos y verificaremos nuestra solución utilizando Wolfram Alpha, una herramienta online. Finalizaremos con una breve conclusión en la que reflexionaremos acerca de las derivadas y la información que las mismas nos proporcionan. Bien, como mencioné anteriormente, comenzaremos con una breve introducción recuperando conceptos importantes que necesitamos sobre las derivadas para resolver nuestro problema. A las derivadas hay dos formas principales de interpretarlas. La primera es las derivadas como la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Es decir, en nuestra imagen, la función, que es la celeste, tomamos un punto, calculamos su derivada, la evaluamos en dicho punto y el resultado que nos dé, o el número que nos dé en realidad, será la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto, que en nuestro caso es la recta color gris. La segunda interpretación de la derivada es derivada como razón de cambio instantáneo. Nos preguntamos, ¿qué tan rápido está ocurriendo algo justo ahora? La derivada es la que nos contesta. La derivada de una función en un punto nos dice cómo cambia el valor de esa función en ese instante preciso. Este es el concepto que utilizaremos para resolver nuestro problema de aplicación. Ahora sí, teniendo estas ideas presentes, vamos a presentar el problema de aplicación que resolveremos. Bien, nuestro problema nos dice: una empresa de transporte debe realizar una entrega a Mar del Plata partiendo desde su sede en Cava. La gráfica muestra la distancia recorrida en kilómetros en función del tiempo en horas empleado para recorrerla. Es decir, tenemos una función f de t que nos dice cuál fue la distancia recorrida en kilómetros en función de nuestro tiempo t. Podemos ver acá que el eje x representará a t, que es el tiempo, y el eje y, es decir, la variable dependiente, representará la cantidad de kilómetros recorridos. En base a este problema, nos pregunta: ¿cuántos kilómetros recorrió la camioneta al cabo de 4 horas? B. ¿Cuántos kilómetros recorrió entre la primera y la tercera hora? C. ¿Cuál es la velocidad instantánea a las 2 horas? ¿Y a las 5 horas? Resolveremos ahora sí, paso a paso, cada uno de los incisos de nuestro problema, haciendo uso de lo que aprendimos a lo largo de esta unidad. Empecemos con el inciso A, que nos decía cuántos kilómetros recorrió la camioneta al cabo de 4 horas. Recordemos que dijimos que tenemos una función f de t que depende del tiempo. Queremos saber al cabo de 4 horas cuál será el valor de la función. Para eso, tomemos nuestra función y evaluémosla en t, que es igual a 4. Podemos ver que f de 4 es igual a 20 por 4 más 12 por 4 al cuadrado, que eso nos da 272. Entonces, al cabo de 4 horas se recorrieron 272 kilómetros. Vamos a resolver ahora sí el inciso B, que nos dice cuántos kilómetros recorrió entre la primera y la tercera hora. Recordemos que tenemos nuestra función, que es 20t más 12t cuadrado, y su gráfica. A nosotros lo que nos está preguntando es cuántos kilómetros recorre entre la primera y la tercera hora. Es decir, qué sucede en la función en ese segmento rojo que vemos por ahí. Podemos usar algo parecido a lo que hicimos en el inciso A. Podemos ver cuántos kilómetros recorre desde que sale hasta la tercera hora, evaluando a 3 en nuestra función. Eso nos da 168 kilómetros. Ahora, esto no es suficiente, porque el problema nos pide que veamos cuánto recorre entre la primera y la tercera. Y este resultado tiene en cuenta lo que sucede entre el 0 y el 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evaluar nuestra función en 1. Al evaluar nuestra función en 1, vemos qué sucede entre el 0 y el 1, es decir, cuántos kilómetros recorre al cabo de la primera hora. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos resultados? Los restamos y nos da 136 kilómetros. Entonces, entre la primera y la tercera hora recorre 136 kilómetros. Bien, resolvamos ahora sí el inciso C,
que nos dice cuál es la velocidad instantánea a las 2 horas. Recordemos que tenemos nuestra función y su gráfica, y haciendo un poco de memoria de lo que vimos en las primeras diapositivas, dijimos que la derivada es la razón de cambio instantánea de una función en un punto. Es lo que nos está pidiendo, la velocidad instantánea a las 2 horas. Queremos saber a qué velocidad va el conductor en 2. Entonces, tomemos nuestra función y calculemos su derivada. Recordemos algunas reglas de derivación. Primero, teniendo una función, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de 20t más 12t al cuadrado va a ser la derivada de 20t más la derivada de 12t al cuadrado. Tomemos el primer término de nuestra suma, que es 20t. Constante por función es la derivada es la constante por la función derivada. Entonces de 20t va a ser 20 por la derivada de t. ¿Y cuál es la derivada de t? 1. Entonces la derivada del primer término va a ser 20. Vayamos con nuestro segundo término. Sucede lo mismo que en el anterior. Constante por función es la constante por la derivada de la función. Entonces la derivada de 12t al cuadrado es 12 por t al cuadrado derivado. ¿Cuál es la derivada de t al cuadrado? La derivada de t al cuadrado es 2t. Baja nuestro exponente y al exponente se le resta 1, entonces nos queda 2t. Teniendo todo esto en cuenta, la derivada de nuestra función es 20 más 12 por 2t, que nos da 20 más 24t. Bien, esa es la derivada de la función. Nosotros queremos saber qué sucede en el instante de las 2 horas. Entonces, evaluemos con t igual a 2 en nuestra derivada. Eso nos da 68 km por hora. Entonces nuestra respuesta es: la velocidad instantánea a las 2 horas es de 68 km por hora. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña verificación de nuestro resultado utilizando Wolfram Alpha. Les voy a dejar un pequeño clip en el que entro a la herramienta online y verificamos el resultado de nuestra derivada. Vamos a ingresar en nuestro navegador, vamos a poner Wolfram Alpha en el buscador. Vamos a ingresar a la página de Wolfram Alpha y lo que nos permite esta aplicación es escribir lo que queremos calcular o queremos saber. Funciona como una inteligencia artificial. Entonces lo que vamos a hacer es verificar la derivada del inciso C. Entonces vamos a escribir derivada de 20t más 12, y acá donde dice entrada matemática nos permite poner potencias, entonces vamos a poner y vamos a poner t y 2 en el exponente. Ponemos calcular entrada y nos va a dar la derivada de la función escrita en forma factorizada, la gráfica, qué figura geométrica es, y lo que nos interesa a nosotros acá es la forma expandida, que es 24t más 20, que coincide justamente con el resultado que nos dio a nosotros. Wolfram Alpha, así como otras aplicaciones como Symbolab, les pueden ser muy útiles al momento de verificar las soluciones de sus ejercicios. Bien, haremos una pequeña conclusión en la que reflexionaremos acerca de las derivadas. Es muy importante que sepan diferenciar entre lo que expresa una función y lo que expresa su derivada. En nuestro caso, f de t representaba la distancia recorrida, es decir, los kilómetros que recorre el camión, en función de nuestro tiempo t. La derivada, por el contrario, representa cuál es la velocidad instantánea en un momento determinado t. Les voy a dejar un pequeño reto para que resuelvan para la siguiente clase, que dice: una bicicleta sale desde el reposo y su posición en metros luego de t segundos está dada por s de t igual a 5t cuadrado más 2t. Y nos pregunta, ¿qué distancia recorrió en los primeros 6 segundos? ¿Cuánto recorrió entre el segundo 2 y el segundo 5? ¿Cuál era su velocidad instantánea al tercer segundo? Como se dan cuenta, es algo muy parecido a lo que ya resolvimos y lo veremos en la siguiente clase.